Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya, sin dejar de alabar el nombre de Dios, hermano. Aleluya, maravilloso es Cristo. Poderoso su nombre santo. Aleluya, aleluya. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a tomar la lectura del verso 15 al 19. ¿Ya estamos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños espirituales. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y columna de humo. Amén y amén. Pueden sentarse glorificando el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, sin dejar de alabar y adorar a nuestro Dios. Recuerde que el que se sienta en la silla es usted. La alabanza no se sienta, la adoración no se sienta. Amén. Los que se sientan son ustedes, yo aquí de pie, pero todos unidos en la presencia maravillosa del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos conceda el Señor seguirnos manteniendo en este ambiente reverente en la presencia de nuestro Dios. Amén. Espero que todos estemos atentos, que no haya nada que nos impida y nos robe la bendición, porque no estamos en una reunión religiosa, ni social, ni familiar, nada de eso. Estamos en un culto. Y el culto lo hace usted y yo para Dios. Y la bendición del Señor viene cuando le damos culto reverente al Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, mis hermanos. Continuamos con este tema, que esta parte de este tema precioso, como es buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya vimos el primer punto de esta segunda parte de este estudio bíblico. Amén, que sé que ustedes lo recuerdan. De toda enseñanza, de todo mensaje, ¿por qué no decir que de cada culto debe haber en nosotros una nueva experiencia, una nueva bendición? Amén. Si nosotros logramos ese objetivo, ese propósito, que cada culto sea para nosotros una experiencia nueva, hermanos, no estaremos perdiendo el tiempo. Estaremos disfrutando de una verdadera comunión con el Señor y de una verdadera comunión con su Espíritu y con su palabra. Cada culto debe de tener algo especial para usted, para mí también. Amén. Así sea un culto de oración, un culto de estudio bíblico, un mensaje evangelístico, un culto misionero, cualquiera que sea el timbre del culto, debe tener una experiencia para cada uno de nosotros, hermanos. Bien, recuerde que vimos ya el primer puntito que se relaciona. Recuerde que estamos viendo la segunda parte de este tema, que nos compete a nosotros, solamente a nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo. Porque la multiforme gracia de Dios se está refiriendo
aparte de lo natural, de lo material, ahora lo espiritual. Amén. De hecho, la palabra multiforme se está refiriendo a diferentes cosas, diferentes áreas. Gloria al Señor. Y más específicamente esta segunda área, que es la parte espiritual, la parte eclesial, es la que nos compete muchísimo. ¿Cuál es el primer puntito que vimos? Que eso nos marcó y nos tiene que, eso lo tenemos que recordar siempre. La salvación. La salvación. Amén. Y recuerde que lo primario que Dios nos ha dado a nosotros es la vida física, natural. Pero recuerde que vida física tenemos todo el mundo, todos los administradores en general de todo lo que Dios creó de la creación, pues disfrutamos de la vida, gozamos de la vida física. Pero ya en esta segunda parte hay algo primordial en la multiforme gracia de Dios, que es la salvación. Primero la salvación, eso, Dios nos ha entregado la salvación, cuídela. Recuerde que vimos esta primera parte con bases bíblicas. Si no cuidamos nuestra salvación, la salvación se puede perder. Acuérdese que hay una mala interpretación de algunos textos bíblicos que hablan de la predestinación. Cuando el Señor Jesucristo habla y dice, o el apóstol mejor, cuando el apóstol San Pablo habla y dice que el mundo fue predestinado en el propósito divino de Dios, se está refiriendo que el mundo fue predestinado para tener esta oportunidad. ¿Sí? Dios no iba a permitir jamás que la predestinación estuviera solo dedicada a una sola área. Es decir, que unos para salvación y otros para condenación. No se está refiriendo a eso. El mundo fue predestinado por Dios para tener la humanidad, para tener esta oportunidad. Por eso la ley, del periodo de la ley tuvo que pasar y tuvo que venir un nuevo periodo, que es el periodo, cuando hablo de periodo estamos hablando del tiempo, la medición del tiempo de la existencia de la raza humana. Cerca a más de 2000 años, la ley estuvo desvinculando, vamos a usar ese término, más de 2000 años, porque recuerde que cerca de 2000 años, la era patriarcal, no existía la ley, existía la ley de la conciencia, el sentir que había en cada persona. No había normas, estatutos, mandamientos ni decretos. Nada había escrito como órdenes de Dios. Luego viene la ley, que dura más de 2000 años, y la ley descluyó al mundo entero, todas las naciones gentiles. La ley fue dada neta y exclusiva para una nación, que es Israel. El único pueblo de Dios durante esos 2000 años fue Israel. No había más pueblo de Dios. Pero como Dios es amor, Dios no tiene amor, no. Dios es la esencia del amor. Él es amor. Él es el amor eterno. Amén. Entonces Él predestinó al mundo, a la raza humana, para el último tiempo, los tiempos postreros, darles esta oportunidad. Y gracias al Señor que ya tenemos más de 2000 años en el calendario hebreo de existencia de este nuevo periodo de la gracia, de tiempo tan hermoso de la gracia, amén, a través de Cristo. Y ahí sí, todas las naciones, todo el mundo, incluyendo a Israel mismo, aunque los israelitas tienen un programa y un propósito de Dios a través de la ley, hasta que existe el pueblo de Israel. Amén. Ellos en sí no tienen nada que ver con la gracia. Pero si hay un judío, un israelita, un hebreo, que quiera ser salvo por la gracia, pues tiene que dejar de vivir conforme a la ley y vivir por la gracia conforme al evangelio, y puede ser salvo. ¿Sí? Y yo quiero decirles que hay
nosotros tenemos ya congregaciones en Israel. Y no le están predicando, los pastores que están allí, no le están predicando a los hermanos hebreos la ley del Antiguo Testamento. No, le están predicando el Evangelio. El Evangelio. Y ellos van a ser salvos, los que crean al Evangelio van a ser salvos por el Evangelio, mas no por la ley. Amén. Esa es una realidad. Bueno, eso dejémonos allá quietitos a ellos, porque lo que nos compete a nosotros ahora es la gracia. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Bien, he tomado esta porción de la palabra del Señor porque vamos a hablar hoy de los dones y los talentos. Recuerde que son 3 clases de herramientas espirituales que el Señor nos ha entregado, que son talentos, dones y los ministerios. Entonces vamos a hablar primero de los dones y los talentos. Amén. Bendito sea el Señor. Encontramos, este es un punto teológico. Amén. Encontramos a través de la palabra del Señor, pues hay preguntas donde muchas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿cuándo recibe uno un don? ¿O cuándo recibe uno un talento? ¿O cuándo recibe uno un ministerio? Amén. Entonces, para la respuesta la encontramos en la palabra del Señor. La salvación, ¿cuándo se recibe la salvación? Cuando uno se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados. Y les dije, hermano, algo primordial en la vida del cristiano, amén, que se debe ejercitar continuamente es ser salvo. La salvación se siente. Si usted no siente la salvación, tírese de rodillas. Pues no le digo que lo haga en el Transmilenio, pero si usted en el Transmilenio se da cuenta que usted no es salvo, debiera bajarse en la próxima parada, volverse para la casa, que no le digan que es loco, que está loco, y encerrarse en su cuarto y decirle, Señor, no siento la salvación. Siento más estar perdido que ser salvo. Sí. Si usted lo hace en el Transmilenio, le van a decir que está loco y llama a la policía y se lo llevan. Y tú quieres visitarlo a Cibaté. ¿Sí? Allá donde están los hospitales mentales. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén, le estoy preguntando, hermano. Aleluya. Maravilloso el Señor. Precioso Dios, sé que me está entendiendo. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Amén. Aleluya. Queremos ver esta parte tan preciosa de los dones y los talentos. Amén. La salvación se recibe cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal. Amén. Ahí comienzan los planes de Dios a revelarse en la persona. Escúchame esto es importante. Cuando usted se convierte a Cristo, nos convertimos a Cristo, ahí comienzan los planes de Dios. Recuerde que cada uno de nosotros somos un propósito de Dios caminando. No vuelva a preguntarse, no pierda tiempo en eso ni saliva en eso. ¿Para qué nací yo? Preguntas tan bobas, ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta que a veces somos bobos, sin ser bobos, y nos ponemos a preguntarnos, ¿y yo por qué vivo? ¿Y yo por qué existo? Sí, son preguntas bobas que uno se hace. No, en primer lugar, yo vivo porque la misericordia del Señor permitió que yo naciera y me dio la vida. Amén. Y si bíblicamente lo examino, lo estudio, voy a dar cuenta que por voluntad de Dios que yo vivo. Yo soy un milagro de Dios caminando con pies. Y si sigo escudriñando la palabra del Señor, me voy a dar cuenta que yo soy un propósito de Dios caminando. Aleluya. Que usted no es solamente el fruto del enamoramiento de mi papá y de mi mamá, yo en el caso, y el papá suyo y la mamá suya. No, somos un propósito de Dios caminando en este mundo para la gloria del Señor. Que no lo queremos entender es otra cosa, o no lo queremos creer es otra cosa. Amén. Y que mucha gente no lo ignore es otra cosa. Pero toda persona en este mundo es un propósito de Dios caminando. Oh, gloria al Señor por ello, hermano. Amén. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, adquiere primeramente la salvación.
el perdón de sus pecados y esa paz allá interna, porque hay paz para el alma, que ya el alma no es culpabilizada por los hechos de esta carne, ya tiene, aleluya, libertad en Dios o comunión con Dios. Amén. Y en el espíritu ya no hay perturbación de espíritu dentro de nosotros, que es lo que produce la angustia, el dolor, amén, y tantas cosas feas. Ya hay paz, hay comunión del espíritu nuestro con el espíritu de Dios. Y el alma tiene paz y puede alabar a Dios porque ya no se siente culpable de nada. Y este cuerpo ha recibido una experiencia de transformación. Esa es la salvación. Pero en ese mismo instante comienzan los planes de Dios a desarrollarse. Aleluya. Mire que el Señor le dijo, eso lo veremos más adelantito, hoy no. Pero mire que antes de nosotros nacer, el Señor sabía que antes de yo nacer, yo sería pastor. Mi mamá no lo sabía, mi papá tampoco, mis abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos menos. Y cuando yo nací, menos. Cuando yo supe que el Señor permitió que yo naciera y que sería un pastor, cuando el Señor me llamó. Pero esa experiencia dejémosla porque vamos a ver es los dones. Hay personas, óigame bien, hay personas que nacen con el don. Y hay personas que reciben el don cuando son salvos. Amén. Antes de la persona ser salva, pues nunca va a entender que tiene dones, mucho menos talento. Y más adelante su vida de consagración para luego recibir un llamado, como lo veremos luego. Amén. Pero sí quiero, hermano, que esté bien atento a esta parte. Amén. Después de la salvación, que es que el Señor toma posesión, porque el Señor tiene que tomar posesión de la persona. Cuando uno es salvo, entra el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos a Cristo en el corazón. Dirá usted, pero ¿cómo cabe el Señor entre mi corazón? Esto no lo podemos entender con una mente humana, carnal. Tenemos que entenderlo con una mente espiritual. Amén. Ya al Señor no lo cargamos aquí colgado con una cadena, una medalla. No, recuerde que el Señor no es eso. El Señor es espíritu. Amén. Y a Él lo sentimos, lo tenemos ahí dentro. Él es el que nos anhela y nos cuida celosamente, el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando oramos al Señor por una persona que acepta a Cristo, es la misma oración que un día hicieron por nosotros. Señor, entra a mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Señor, haz de mí un hijo tuyo. Perdóname, dame la experiencia de ser perdonado, la experiencia de ser salvo. Amén. En ese instante, la persona comienza a entender. Yo comencé a entender muchísimas cosas a pesar de que era un jovencito, muy joven. Imagínense, hace ya 49 años, era bien jovencito. Pero yo comencé a entender, hermano, el plan de Dios con mi vida. Y nació en mi corazón el deseo de aprender cánticos, ya no las canciones de Antonio Aguilar, en esa época del dueto América, que eran los borrachines de esa época. Ya no eran eso, me caí de la nube más alta o ando volando abajo, o mujer traidora y hombre traidor, no, nada de eso. Amén. Ya comencé a experimentar la bendición de sentir y desear aprender cánticos para alabar y adorar a Dios. Nació en mi corazón también el deseo de estudiar la palabra de Dios. Un anhelo, me compré la Biblia a los 3 días de convertido, ya tenía la Biblia y comencé a leerla, a estudiarla y a no perderme un culto. Yo aprendí, hermanos, Dios se lo digo delante del Señor, que de las cosas más lindas y hermosas
que yo aprendí de recién convertido, nada más un día de convertido. Yo me convertí un sábado en la noche y ya el domingo yo quería aprender cánticos cristianos, ya quería conocer la Biblia. Y nació en mi corazón el buen deseo de no perderme un culto, hermano. Fueron 6 años que yo trabajé en lo material. Yo trabajé en lo material 6 meses, 6 años, durante el tiempo que fui miembro en mi congregación. Y terminé siendo uno, para la gloria del Señor, uno de los líderes de los que mi pastor no quería soltar. Y Dios tuvo que tratar con él para que me dejara salir al ministerio. Otros salían, menos yo, porque era una bendición para mi pastor. Dirá usted, ¿quién no habla bien de uno mismo? Pues uno mismo. Amén. Le estoy testificando. Gloria al Señor. Amén. Y no estoy testificando para ganarme un premio, no. Estoy testificando para darles a conocer a ustedes, amén, mi experiencia, y que muy poco, yo casi nunca hablo de mis experiencias personales con el Señor en un estudio bíblico, muy poco. Pero como en esta ocasión se da la oportunidad de poderlo hacer, amén, nació en mi corazón el deseo grande de predicar como mi pastor predicaba, con ese espíritu. Nunca mi pastor subió al altar, hermano, con una actitud de tristeza, de flojera. No, y yo después conocí, me di cuenta por dónde mi pastor pasaba, los momentos difíciles y tremendos en esa época que mi pastor pasaba. Y siempre lo vi subir al altar con ese espíritu fervoroso. Casi no había culto de estudio bíblico que él agarrara la guitarra y tocara y cantara un especial antes de predicar. Y si no lo cantaba antes de predicar, lo cantaba después de la predicación. Nunca. Y cuando me di cuenta por dónde ese hombre pasaba, cosas negativas, de pruebas, situaciones terribles, yo dije, Dios mío, nunca seré pastor. Porque antes de yo saber por dónde él pasaba, yo anhelaba, yo quiero predicar con el pastor, yo quiero cantar con el pastor, yo quiero tocar la guitarra con el pastor. Amén. Y mi primer añito fue pidiéndole al Señor y rogándole al Señor que yo quería ser un pastor. Dios mío, anhelo, ¿cuándo será? Yo me soñaba predicando, me subía a un bullo, predicaba, venía el transporte que yo usara, en bicicleta como fuera, yo venía predicando. Y antes de quedarme dormido en la cama acostado, yo predicaba. Era algo impresionante, tremendo. Y había momentos cuando me venía un hermano, una hilera de textos bíblicos, y a veces yo los anotaba. Amén. Y decía, ¿cuándo será que predico? Y una bendición, y ese anhelo y ese deseo. Aleluya. Y comprendo, hermanos, que sí, desde el momento que yo fui salvo, el Señor comenzó a desarrollar sus planes con mi vida. Con mi vida. Amén, maravilloso el Señor. Entonces, en mi experiencia, mirando esta parte de la Escritura, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, escúcheme bien, puede haber una distancia prudencial de la conversión a la experiencia del bautismo. Por ejemplo, yo recibí esa experiencia de ese revestimiento, esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo 2 años largos después de convertido, como 2 años, 3 meses, 4 meses por ahí. Y yo les he testificado a ustedes que yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo sirviendo de portero en la puerta que iba para los baños. Yo recibí esa experiencia una mañana en un culto de la familia.
el culto llamado escuela dominical. Un portero estaba en la puerta principal y otro portero estaba en la parte a un lado del altar, que allá estaba la entrada para los baños. Y allá estaba yo prestando servicio como ujier. Así que es una mentira del diablo que uno de ujier se pierde la bendición. Porque hay muchos hermanos que dicen: yo no sirvo de ujier porque me pierdo todo. ¿Cuál se pierde todo? No, mentira del diablo. Se pierde todo si usted quiere. Si usted quiere. Amén. El mismo portero allá se pierde la bendición si quiere. Sí, pero no nada de que se va a perder la bendición de Dios. Ahí, prestando yo servicio, hermano, ahí con mi Biblia en la mano y vigilando. Amén. Estaban los hermanos cantando y adorando al Señor. Estaban los cantos de alabanza, de alabanza. Cuando yo lo que sé es que cerré mis ojos, comencé a alabar a Dios, y cuando yo me di cuenta estaba en medio de los hermanos adentro en el templo. Había dejado allá la portería. Estaba ahí y yo estaba hablando en otras lenguas, en otro idioma que yo iba a parar y yo no podía. Estaba hablando en otras lenguas. Amén, aleluya. Y cuando termina la alabanza, pues termina también la bendición. Y Dios mío, ¿yo dónde estoy? Y córrale otra vez para el puesto donde estaba prestando servicio. Amén. Sí, la bendición de Dios. Y ahí en ese momento yo entiendo, hermano, y encontramos aquí en la Escritura, en la palabra del Señor, porque esta porción nos habla de cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 500 y más hermanos que había en el aposento alto. Dirá usted: 500 no habían, pastor. ¿En cuál Biblia dice que 500? En la suya dice que 500 y en la mía también. ¿Qué culpa tengo que usted no la haya estudiado? Amén. En el aposento alto se reunieron más de 500 hermanos. Pero como el bautismo, a orar y a suplicar en ayuno y oración, pidiendo la promesa del Espíritu Santo, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no salgan a predicar todavía, ni a enseñar el Evangelio, ni a predicar ni a enseñar, quedaos en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. Y el Señor le dijo: váyanse para el aposento alto. Y se sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, pero métanse allá en esa casa que tiene un patio. Si el patio es adentro o el patio es afuera. Si el patio es adentro. No estoy hablando de los apartamentos de Dios, porque los apartamentos de Dios no tienen patio ni afuera ni adentro. Pero las casas de esa época, hermano, el patio era adentro, y eso que había muchísima gente. Amén, gloria al Señor. Y ellos se metieron allí, estaban orando. Pasó un día y nada que venía el bautismo. Y pasaron 2 días y nada que venía el bautismo. Pasaron 3 días orando y clamando por la promesa y nada que venía la promesa. Entonces, a los 3 días comenzaron a desfilar uno por uno. Ay, yo me acuerdo que tengo ropa por lavar desde hace 15 días en jabón. Y se fueron algunas hermanas. Buenas noches. Otro dijo: ay, me acuerdo que tengo unas papas por sembrar. Y se fueron a sembrar papas después de 3 días. Pasaron 4 días orando y clamando al Señor, amén, y nada que venía la promesa. Y pasaron 5 días y nada que venía. Entonces otros dijeron: ay, me acuerdo que hay que hacer muchas cosas, hay mucho trabajo que hacer. Las vacas sin ordeñar, no se sabe si se saltarían al otro potrero, no se sabe. Y se fueron, hermano. 6 días, 7 días, clamando y orando y suplicando que viniera la promesa, que viniera el bautismo con el Espíritu Santo, y nada. Entonces otros se acordaron que tenían 7 días que no iban a ver la esposa, los hijos. El almacén no se había abierto durante 7 días. Entonces se fue otro poco. Pasaron 8 días, 9 días, y a los 9 días algunos dijeron: Dios mío, han pasado 9 días
Y nada que viene la promesa. Otro poco se fueron. Al día 10, al 10º día, en la mañanita todavía no venía nada. Amén. Yo creo, uno deduce que como a las 6, 7, 8 de la mañana no llegaba, el 10º día ya en oración y ayuno, y no venía la promesa todavía. Y yo deduzco que otros dijeron: no, ya, este es el último día, ya. Antes que el ombligo se me pegue a la columna, porque no hemos comido durante 10 días, me voy. Yo creo que otros dijeron: antes de que mi esposa me eche o me deje, me vuelvo. Y de pronto mujeres también dijeron lo mismo, y más mujeres que hombres, porque eran más las mujeres que creían en el Señor que los hombres. No, antes que mi esposo me deje, me voy. Y hermano, ¿a la hora qué? Ajá, no me mire, mire la Biblia. Estos no están ebrios, verso 15, porque estos no están ebrios o borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, temprano. Es imposible que a esta hora estén borrachos. La gente se emborracha es en la noche, no en el día. Porque toda esta gente que lo criticaban habla de lo que fue la presencia, la llenura del Espíritu Santo a la iglesia que estaba clamando en Jerusalén. Les dije que habían más de 500. Pero cuando viene este momento del derramamiento del Espíritu Santo, solo hay 120. Solo hay 120. Y cuando cayó la gloria de Dios, la chequina de Jehová, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, la presencia y el ministerio para tomar control absoluto el Espíritu Santo de la iglesia, solo habían 120. Y comenzaron todos, no quedó uno solito de espectador. Mirando, de los 120, los espectadores eran los que estaban afuera. Pero los que estaban adentro, no había ni uno solo con la boca abierta y con los ojos abiertos, y mucho menos bostezando, no, ni rascándose la cabeza, ni mirando el reloj. Todos llenos del Espíritu Santo, todos hablaban en otro idioma para la gloria del Señor. Ni uno solo quedó como espectador. Los espectadores eran todas las gentes que estaban afuera. Cuando ellos vieron tremendo estruendo y tremenda algarabía, porque unos hablaban una lengua, otros hablaban otra, idiomas diferentes, entonces se amontonaba la gente, los espectadores de afuera, los inconversos, y al oír a los hermanos que hablaban en diferentes lenguas, eso a ellos los conmovió. Y ellos se preguntaban: ¿cómo es posible? Mire, ese hablando en la lengua mía y aquí no se habla el idioma mío. Otro decía: este también hablando el idioma mío, y este otro, y este otro. Y todos hablaban en lengua, como si fuera la confusión de lenguas, lingüística, que nunca había habido. Amén. Entonces otro decía: no, tienen que estar borrachos. Entonces a esa crítica el apóstol Pedro se pone de pie y le dice: no, damas y caballeros, criticones, lenguilargos. Dirán ustedes: no, pero ¿dónde está escrito que los trató así? Bueno, yo deduzco. Criticones, chismosos, lenguilargos, no es eso. Lo que pasa es que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, cuando habló y dijo que para los tiempos postreros, cuando se acabara el tiempo de la ley, entonces vendría el tiempo de la gracia y vendría sobre la iglesia el Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de la palabra. Y es aquí cuando comienza la iglesia a ser ministrada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
hay algunos que confundidos y confunden, como son teólogos confundidos, confunden la gente y dicen que la iglesia nació acá. No, es absurdo, hermanos, decir que la iglesia nació acá. Bueno, yo les pregunto, ¿sobre quién vino el Espíritu Santo? ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? ¿Sobre quién, amén, vino acá? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la gloria, la presencia de Jehová, la chequina de Jehová en la vida de cada creyente de Dios, de cada mujer y cada hombre de Dios. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Estoy preguntando, ¿sobre quién descendió el Espíritu Santo? ¿Sobre quién? ¿Y quiénes eran los que habían? Amén, Señor. Mi pregunta, de nuevo, ¿sobre quién descendió el Espíritu Santo? Lo hago uno por uno, mencionándolos por nombre. ¿Sí? ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Mano Alirio. Amén. Estamos hablando del Pentecostés, hermano José Luis. Claro. Bueno, ¿y quiénes representan los cristianos? Hermano Carlos. La iglesia. La iglesia. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo creer que la iglesia nació acá. No, la iglesia fue confirmada aquí porque el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Ya, ¿quién estableció la iglesia? ¿Quién formó la iglesia? Cristo. Cristo formó la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, ¿la iglesia ya estaba? ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? Cristo. Entonces el Espíritu Santo no vino a fundarla. El Espíritu Santo vino a bautizarla, a confirmarla, a revestirla con su gloria, con su poder, con su presencia. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Denle ese aplauso al Señor. Amén, bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo respeto toda clase de opinión, aunque no se comparta. La iglesia no nació aquí, la iglesia nació desde el día que Cristo comenzó a llamar los primeros discípulos. Cristo formó la iglesia y la estableció sobre él, amén, y el Espíritu Santo vino a bautizarla por mandato divino de Cristo, porque Cristo dijo: no vayan a salir a predicar y echar fuera demonios, no la vayan a embarrar, en otras palabras. Ustedes se van a predicar y enseñar el evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la promesa del Espíritu Santo, y la embarran. Esperen la investidura de poder. Esperen la investidura de poder. Esperen el revestimiento, esperen esa promesa, que cuando esa promesa venga, ustedes van a recibir dones, talentos y ministerios. Los van a recibir ahí. Y echarán fuera demonios. Entonces salgan a predicar, y no solamente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, sino hasta lo último de la tierra. Colombia, patria mía, aleluya. Bendito sea el Señor. Sería impactada por el poder del evangelio. Aleluya. Y lo estamos predicando acá con toda libertad y con todo gozo. Aleluya, maravilloso el Señor.
Amén. Entonces dice la palabra del Señor que aquí el Señor hace una claridad. Y ese es un punto teológico. Amén. Es verdad que hay quienes nacen con el don, nacen con el talento y nacen, amén, por ya destinados por Dios para el ministerio. Eso lo veremos luego y tomaremos el ejemplo de Jeremías y otros hombres de Dios, que antes de nacer ya Dios los había escogido y Dios se lo había entregado a las naciones desde antes de nacer. ¡Qué barbaridad! Amén. Qué tremendo eso. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Maravilloso el Señor. Entonces, aquí se comienzan a manifestar los dones. De pronto alguien diga que no necesita el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo. Escúcheme esto. Pastor, yo no tengo el bautismo con el Espíritu Santo, entonces yo estoy perdido con todos los zapatos. No, los zapatos sí, pero usted no. ¿Me di a entender? El rapto de la iglesia, los zapatos que quedan aquí, por más que le valieron 300,000. Pastor, más $120. ¿Usted sabe lo que es dólares? Dolores colombianos. Sí, hermano. Aleluya, maravilloso el Señor. Precioso. Los zapatos, por caros que sean, Adidas o lo que sea, o Toto, o lo que sea, la marca que sea, amén, por más mundial que sea y por más cara que sea, aquí se queda. Usted sí, transformado y para el cielo va. Amén, gloria al Señor. Precioso el nombre de Jesucristo, aleluya. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una investidura de poder. Es una investidura y una experiencia con la Shekinah de Jehová, con la auténtica presencia de Dios. Amén. Pero no para salvación. El bautismo con el Espíritu Santo viene sobre las personas que ya son salvas. El bautismo del Espíritu Santo no va a venir sobre un borracho, hermano, sobre un adúltero, sobre un homosexual, sobre una lesbiana, sobre un perdido. No se le incomode nadie. El Espíritu Santo no va a venir a bautizar, amén, y a investir, a revestir una persona que está muerta en sus delitos y pecados. El bautismo con el Espíritu Santo es para gente ya salva. Salva, es una investidura de poder. Pastor, entonces, si no tengo el bautismo, ¿no soy salvo? No estoy diciendo eso. El bautismo con el Espíritu Santo es una investidura, un poder y una autoridad que la persona recibe para, oígame bien, para ser más fuerte y conservar la salvación. Eso sí, para ser más fuerte y conservar la salvación y servir al Señor con el don, con el talento o con el ministerio que Dios le haya dado. Pastor, entonces todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Quiero decirles que sí, Señor. ¿Cree usted que Dios dejó a alguien sin don, sin talento? ¿Es posible sin ministerio? Sí. Porque no todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser maestros bíblicos. No todos vamos a ser profetas. No todos vamos a ser evangelistas. Ni todos vamos a ser apóstoles misioneros. El ministerio es solo para aquella persona que Dios llama. Pero los talentos y los dones sí son para la iglesia en general. ¿Acaso cree usted que usted no tiene ni don ni talento, mucho menos ministerio? ¿Usted cree que va a quedarse con solamente la salvación? Pastor, pues con solo eso tengo. Pastor, si él llego a morir
y no he sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿soy salvo? Si usted ha vivido en santidad, es salvo. Porque el bautismo con el Espíritu Santo no es para salvación. Nadie se va a salvar recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pastor, yo nunca he hablado lenguas, solamente en español. Pues cuando yo era hijo del diablo, sí hablaba en otras lenguas. Eso decía tal por cual, no sé cuánta, no sé qué, más arriba y abajo. Cuando era hijo del diablo, cuando no era cristiano. Pero ahora solo hablo una. El español decente. Amén. No se vaya a confundir que toda persona, así no tenga el bautismo del Espíritu Santo, vive en santidad, amén, vive en obediencia al Señor, no va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Si llega a morir o llega el rapto, es salvo. Es salvo, no hay problema. Amén. Pero para enfrentar todos los ataques del diablo y toda prueba y toda situación adversa y situaciones terribles, y que usted no sea flojo, no sea un cristiano gallina. Mire para acá, no se ofenda. Es que usted no es un cristiano gallina, usted es un cristiano victorioso, triunfante. Amén. Esos cristianos gallina que a medianada ya están fumándose un cigarrillo, un tabaco ya. Y se atreven a decir que no me di cuenta. Cuando me di cuenta ya estaba como una locomotora, como un carro pasando aceite. Chorro de humo. Que no sean cristianos gallina que lo amenazan y se burlan de usted, que porque no se toma un trago. Y no se toma un trago, la botella completa, la cerveza. Y que lo invitan a las fiestas mundanas y dice, bueno, desde que el baile no sea así extravagante, bailando suavecito puedo. Y no bailando despegado, porque despegado sí toca, eso es a lo que da. No, pegadito, suavecito. Eso no es pecado. Cristianos gallinas, flojos, cobardes. Amén. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No van al cielo. ¿Qué clase de cobardes? Esos. Hay que ir a la gente, no, para que la gente no se burle de mí, me tomo un trago. Con un trago no peco. Así usted se tome un trago, o la botella, o todo el líquido de la botella, con todo y botella se la puede comer también. Y es lo mismo. Iguales. Porque el veneno y la levadura no viene por toneladas para que hagan efecto. Dice la Biblia, un poquitico nada más. Y ese poquitico nosotros en mímica lo hacemos así, un poquitico nada más. Leuda la masa, un poquito de levadura. Y un pecadito nada más echa a perder la bendita comunión con Dios. Poder en el nombre de Jesucristo. Señor, tenga misericordia de nosotros, nos ayude a su infinito amor y bondad. Aleluya. Amén. Precioso Dios. Entonces, haga diferencia entre una cosa y la otra. La salvación es una cosa y el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa. Amén. Todos tenemos dones, para que usted lo vea. Vamos a lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Y usted se va a dar cuenta que el que no tiene un don tiene otro. El que no tiene un talento, entonces tiene otro. Pero algo tiene, aunque sea un talento tiene. Pastor, eso sí, todo le creo menos eso. Porque yo creo que no tengo nada. Ni talento, ni mucho menos dones. Una cosa es un talento, otra cosa es don. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. ¿Ya estamos? El verso 4. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, cuando dice nosotros, está hablando a todos nosotros los cristianos. No está hablando con exclusividad. Nosotros los pastores, nosotros los apóstoles, no. Nosotros los cristianos. Dice, amén. Así nosotros, siendo muchos, pero muchos hermanos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Cuando el verso 4, la parte final del verso 4 dice que muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, mire para acá. Hay diferentes dones y hay diferentes talentos, como hay diferentes ministerios, aunque los ministerios sí son tan contados con los dedos de la mano, 5. Y hay quienes confunden, le llaman ministerio a todo. Ministerio de tamales, ministerio de las arepas, ministerio de las empanadas. Y por eso es que esa hermana tiene el ministerio de las arepas y el ministerio de las empanadas, porque no le queda una, todas las vende fiadas. No, pagas. Pagas. No, ¿sabe que ese no es ministerio? Hoy le llaman ministerio a todo. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Allá hay otra reunión. Amén. El culto es acá, por favor. Les pido el favor. Maravilloso el Señor. Amén. No es ministerio, eso no es ministerio ninguno, ni tampoco es un don, pero sí es un talento. Pastor, el talento es cantar y tocar. No solamente eso es tocar, es talento. No solamente eso es talento. Hay variedad de talentos y variedad de dones. Amén. Entonces, así como hay variedad de dones, también hay variedad de miembros. Mi mano derecha es posible que pueda hacer muchísimo, un 99.3% que hace mi derecha. Pero hay algunas cositas muy poquiticas que mi mano izquierda no puede hacer, que sí lo hace la derecha. Como por ejemplo, yo no puedo escribir con la mano izquierda, hermano. Yo veo a un izquierdo escribiendo. No, yo tengo que mirar para otro lado. No, créame, y si no me creen, seguimos de amigos de todas maneras. Yo veo a un izquierdo escribiendo y miro para otro lado, porque digo, usted está, ¿qué clase de garata está escribiendo chino? Chino, porque los chinos, esas letras no las conocemos. El inglés, el francés, el italiano, otros idiomas uno los conoce por letras, aunque no lo sepa leer, ¿cierto? Pero por lo menos conoce letras. Pero el idioma chino que se escribe, amén, mi manita izquierda no podía hacer lo que hace mi derecha. En cambio, el que es izquierdo dice, y mi manita derecha, tan bonita, no podía hacer lo que hace mi izquierda, porque yo no puedo escribir con la derecha. ¿Qué culpa tengo, pastor? No, yo no estoy diciendo que es culpable que el izquierdo. Amén. No. Amén. Como Dios nos creó y como los genes de nuestros padres están en nosotros, ok. Amén. Alabado sea el Señor. Pero es una realidad eso, hermano. Amén. Mi mano izquierda no podía hacer lo que hace mi derecha. Mi pie izquierdo no podía hacer lo que hace mi pie derecho. Pero usted ve mis dos pies sosteniendo mi cuerpo. Y el derecho necesita la colaboración, que no es sino el 50% de mi pie izquierdo. Y mi pie izquierdo necesita el 50% del pie derecho para poder
sostener mi cuerpo. Mi ojo izquierdo no puede hacer lo que hace mi derecho. Dirá pastor, el mío sí, mire para acá. Y no hay problema, ¿verdad? Yo puedo cerrar este y bien abierto este. Y puedo cerrar este y bien abierto este. Dirá usted, yo también. Entonces sí, lo que hago con el izquierdo lo puedo hacer con el derecho. No, pero hay cosas que usted no puede hacer con el derecho, con el izquierdo lo que se hace con el derecho. Igualmente el oído. Entonces vea usted los diferentes miembros que hay en nuestro cuerpo, y todos son necesarios en el cuerpo y todos cumplen un trabajo, una labor, una función en el cuerpo. Si alguno de ellos fallara, ya mi cuerpo no sería normal. Cada uno. ¿Qué tal que yo oyera con el pie? O yo caminara con las manos y escribiera con los pies. O caminara la cabeza y me pusiera el sombrero en los pies arriba. Y era usted antilógico, pastor. Bueno, todo esto lo enseña la Biblia. Dice, la Biblia dice que nunca mi oído va a protestar y a decir, ¿por qué no soy el ojo? O mi ojo va a protestar y va a decir, yo quisiera ser oído. ¿Qué tal yo con el oído aquí y el ojo aquí? O sea, Dios estableció y puso todos los miembros de nuestro cuerpo en el sitio preciso, exacto. Y cuando una persona no tiene a cualquiera de los miembros del cuerpo en el sitio, uno dice anormal. O es así, o no es así. Tiene un problema de deformación se llama eso. Amén. Entonces, en el sentido espiritual, el Espíritu Santo nos trae este ejemplo. Ve que sí, todos tenemos un talento, todos tenemos un don. Si no es un talento, es un don. Y si no es un don, es un talento. Y quiero decirle algo más. Hay personas entre nosotros que tienen de los tres, aunque sea uno. Hay hermanos y hermanas que Dios les ha dado esa bendición y ese privilegio. Tienen un don, tienen un talento y un ministerio. Wow, esa gente es la que más tiene que producir frutos en la iglesia. Y ¿sabe una cosa? Le tengo una noticia desagradable. Que hay gente que tiene un don y tiene un talento y un ministerio y no hace nada. ¿Me escucharon? ¿Se lo repito? Si se lo repito, se nos hace más tarde. Y ya es tarde. Tremendo. Tremendo esto, hermano. Tienen un don, tienen un talento y hasta ministerio y no hacen nada. Les decía el jueves, refiriéndonos a otra área, que lo único que hacen en la iglesia es dar problemas. Aquí no, bendito sea el Señor, gloria a tu nombre, Señor omnipotente. Pero en otros lugares sí. Es que usted saldrá de este estudio cuando lo terminemos. El Señor reprenda al diablo, Dios mío. Yo pensaba que yo no tenía ni la salvación. Ahora me doy cuenta que soy salvo, que tengo un don y que tengo un talento. Y al último, tengo ministerio, también lo he entendido. Con razón esto y esto y esto pasa en mí. Es muy triste que hayan hermanos de tiempo en la congregación y no se dan cuenta para qué Dios los llamó. Y a veces quieren ser oreja cuando son pie. A veces quieren ser mano cuando son pies. Quieren ser ojo
cuando el Señor los hizo oreja. Como dice el torero, oreja, oreja, oreja. Y el Señor tiene que decirle, no, oreja, oreja, oreja. Usted es oreja, usted no es ojo. Mano, 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 usted no es pie. Pie, 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 usted no es mano. Porque todavía no saben qué son. Qué triste. El Señor nos ayude, hermanos. Se hizo tarde para entenderlo, Señor. Pero no es tarde. Póngase de pie. Bendito sea el Señor. Padre, alabo y glorifico tu nombre, Señor, todopoderoso, obrador de maravillas.